Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien, ¿Todo bien, todo bien. Acá esperando, bueno, está por llover, ¿no? Está por llover, sí, bueno, impactado con la muerte de Maradona ayer. Sí. Un personaje polémico, muy querido y también muy resistido, pero bueno, que ha trazado en la Argentina una huella profunda que va a quedar por siempre, ¿no? Así es, conmovida la Argentina. Sí, la Argentina conmovida, el mundo. El mundo, las noticias está en todos los noticieros de todo el mundo. La tapa de los diarios de todo el mundo hablando de Maradona. Un personaje que desde lo deportivo ha dado muchas alegrías a nuestro país, el que más alegrías sin dudas le ha dado, así que se entiende tanto dolor, tanta conmoción. Como te decía, las muestras de dolor hoy en el velorio tremendas, ¿no? Sí, el afecto y todo, ¿no? Me hizo acordar mucho al velorio de Néstor Kirchner, a las fotos. Impresionante la cantidad de gente. Impresionante, y las muestras de dolor, de afecto. Me hizo acordar a fotos que uno ve del velorio de Evita, de Perón, de esos personajes, de grandes personajes. Sí. Así que bueno, la Argentina, una parte importante de nuestro país muy triste por esto que ha ocurrido, pero bueno, es así la vida. Un hombre joven, pero joven, 60 años. Con muchos problemas de salud. Sí, ya último tiempo estuvo internado y demás, sí. ¿No? Así que bueno, la verdad que sí, un día que no se va a olvidar seguramente. Así es, y un abrazo a la familia y a todos los que lo querían, que son muchos y que seguramente están muy tristes. Así es. Bueno, nosotros hoy tenemos para analizar unos datos que son muy importantes, que tienen que ver con esta realidad que venimos viendo en nuestro país, también en relación a cómo está impactando toda la economía, todo este contexto de pandemia en los hogares más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de un informe que se ha presentado y que hoy queremos compartirlo con ustedes porque son datos realmente muy preocupantes. Sí, muy preocupantes estos datos y bueno, esto surge, ¿te acuerdas de esa reunión que hizo el ministro Arroyo con el presidente Alberto Fernández, en la que estuvo Tinelli, estuvo Facundo Manes, y se creó ese observatorio de lucha contra el hambre en la Argentina? Bueno, ese observatorio no solo se creó en aquel momento y quedó ahí para la foto, sino que está trabajando intensamente. Y uno de los organismos que forma parte del observatorio y que está trabajando muchísimo para hacer un mapa, una radiografía del hambre en el país, es el Instituto ISEPSI. El instituto que elabora el índice barrial de precios o mide la inflación en Salta, el único instituto que mide la inflación en nuestra ciudad desde hace muchos años, un instituto muy prestigiado y que en estos días ha presentado junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Daniel Arroyo, este informe sobre el hambre en la Argentina. La alimentación, informe sobre la alimentación en la Argentina, un estudio muy exhaustivo con muchas encuestas, muchas visitas a los hogares en nuestro país, incluida nuestra provincia, lógicamente. Así es, estamos hablando de 20.260 entrevistas presenciales en los hogares de 22 provincias. O sea, realmente ha llevado un tiempo este trabajo exhaustivo que sirve, entiendo yo, para poder a partir de ahí ver cómo se refuerzan ciertas políticas públicas de asistencia a estos sectores, porque los datos que nos dice la realidad es que efectivamente hay que seguir asistiendo a esas familias, ¿no? Sí, tal cual. Datos muy, muy importantes. 22.000 encuestas personales por hogar en todo el país y acá en Salta más de 800, ¿no? Por ahí parece poco, pero en datos estadísticos te dan una radiografía muy certera, con un margen de error muy pequeño sobre la realidad de nuestro país. Y es un estudio muy largo del que vamos a destacar algunas cositas y en los próximos programas seguramente vamos a seguir con este estudio porque muestra el impacto durísimo que ha tenido la pandemia, no solo en la economía, que lo venimos analizando, sino en la alimentación de los argentinos y de las argentinas. Que ha variado y mucho, ¿no? Ahí teníamos la primer plaquita, podemos volver a ponerla para que puedan ver cuáles son estos datos, ¿no? En cuanto a los ingresos familiares, que es uno de los puntos para poder medir también en qué situación vive cada familia. Pobreza, indigencia. ¿No? Claro, recordemos también en cuánto está la canasta básica total, que hablamos de más de 50.000 pesos, ¿no? Y la canasta básica alimentaria un poquito arriba de los 20.000 pesos. Bien, acá
podemos ver estos números. Un 27% de las familias encuestadas ganan hasta 10.000 pesos, ¿no? Esta encuesta se hizo básicamente en los barrios populares. Claro. En los barrios populares, en las villas, y en las villas tenemos el 27% de los argentinos y argentinas que viven allí que tienen ingresos inferiores a 10.000 pesos. Sí, viven con eso, digamos. Con 10.000 pesos. Todavía por debajo, ¿no? Bueno, de lo básico. De la indigencia. De la indigencia. 1 de cada 3 argentinos que vive en barrios populares gana menos de 10.000 pesos. Así es, muy poquito. Tremendo, muy poquito. tremendo. Entre 10.000 y 20.000 pesos, un 37%, ¿sí? Esto, bueno, también, ¿no? O sea, sigue siendo por debajo de la línea de pobreza. Y de indigencia. Y de indigencia. O sea, tenemos más de la mitad de los argentinos que viven en las villas y en los barrios populares con ingresos que no le permiten alimentar a su familia. Así es, así es. Después, entre 21.000 y a 30.000 pesos tenemos un 13%, o sea, un porcentaje muy chiquitito. Sí, también. Nada, digamos, muy poquito. Y después, bueno, quienes casi, podríamos decir, llegan a fin de mes a cubrir la canasta básica total, es solo un 3% que gana entre 31.000 pesos a 45.000 pesos. Un dato escalofriante, la mitad de los argentinos que viven en los barrios populares no cubre la canasta básica alimentaria. Es tremendo. Esto, bueno, obviamente se ha visto empeorado con esta época de pandemia. Sí, ese ¿no? dato, bueno, para ver el impacto de la pandemia. El 51% de los argentinos encuestados dicen que sus datos, que sus ingresos se redujeron durante la pandemia. Sí, solo un 37% dicen que estos no variaron. Y bueno, un 12%, 1 de cada 10 prácticamente, sí, dice que se incrementó. Que está ganando, ¿no?, más plata. Pero Tremendo. en general esto es, digamos, una... Sí, se redujeron los ingresos. Exactamente. Lo que hace este estudio del ISEPSI es poner en números, poner en datos fríos, crudos, lo que vivimos y venimos comentando desde que empezó la pandemia, de cómo el impacto en la economía del hogar ha sido devastador. Tremendo los datos. Tremendo. Bueno, ahora vamos con la siguiente placa en donde vamos a poder analizar un poco lo que es esta cuestión laboral, ¿no? Que va muy de la mano, por supuesto, de cómo se puede llegar a tener mayor o menor ingreso. Y es la pérdida de trabajo justamente en lo que va del año, ¿sí? En estos hogares, un 70% manifestó que no perdieron el trabajo en lo que va del año, mientras que un 23% manifestó que sí, ¿no?, que han perdido. El 30% de los argentinos perdieron su trabajo durante la pandemia. El 30%, 1 de cada 3 trabajadores que viven en un barrio popular, se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo, directamente, y bueno, eso por supuesto que lo lleva directamente a tener una situación complicada, porque no es que pueden reemplazar por otro trabajo tampoco, porque no es claro que hay, digamos, ¿no? Claro, no. No se ha generado fuentes laborales, de hecho. No, por eso hablamos de lo importante que es el IFE y cualquier programa social alimentario o que genera ingresos a las familias durante este año. Han sido en muchos casos los únicos ingresos que han tenido muchísimas familias. Esto del IFE, ¿no?, el ingreso federal de emergencia, en muchos casos ha significado el único ingreso que han tenido las familias para afrontar un montón de cosas, entre ellas la alimentación, y lógicamente 10.000 pesos no alcanza. Y estamos hablando de mínimo 4 o 5 personas por familia, ¿no? Sí. O sea, se mide por lo general por 4 personas, pero sabemos que también en este sentido siempre hay 5, 6, inclusive tenemos 2 familias en un mismo hogar, ¿no?, que no es lo mismo, y en este sentido también, bueno, todo lo que conlleva la cantidad de personas y en función de lo que se ingresa en el hogar, ¿no? Después, bueno, acá también los miembros del hogar titulares de programa que reciben, ¿no?, algún tipo de programa, el 60% no, ¿sí? O sea que el 40% está contenido en algún programa social. Es solo el 40%, el 60% restante no estaría accediendo a algún tipo de programa, ¿no? Bueno, situación complicada. Ahí si cruzamos los datos, porque decíamos que la mitad de los argentinos no cubre con sus ingresos la canasta básica alimentaria, o sea, no tiene para comer todos los días.
y solo un 40% de ellos recibe algún programa social, bueno, hay un hueco ahí de gente que la está pasando muy mal y que no come y que no tiene ayuda del Estado. Una cuenta pendiente y datos muy finos que va a tener que analizar el Gobierno Nacional. Bueno, estos datos los elabora, entre otros, el Ministro de Desarrollo Social para planificar las estrategias de intervención del Estado para morigerar un poquito esta situación desesperante. Claro, seguramente tendrán que analizar este tema de si se reducen o no este tema de las políticas públicas como el IFE, ¿no? La tarjeta alimentar, si aumenta, porque por ahí viene un poco el tema, ¿no? Si bien es necesaria esta ayuda y ayuda justamente, por lo que vamos viendo en este informe, bueno, no llega a ser suficiente, claro, ¿no? Que esa vos mencionaste, la tarjeta alimentaria ha sido otra de las líneas de intervención del gobierno ante esta situación de emergencia. Uno ha sido, bueno, el IFE, sí, la tarjeta alimentaria, los ATP, que ayudan a las empresas, pero ayudan a los trabajadores, básicamente, porque el Estado paga un porcentaje del sueldo de los trabajadores, sí ayuda a las empresas para que no tengan que cerrar sus puertas. Así que imaginemos lo que sería hoy la Argentina y los datos estos de la cantidad de gente que no llega a fin de mes y que ni siquiera puede comer todos los días sin estas ayudas del Estado, sin estas políticas focalizadas que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández. Esto sería realmente, terrible. Si estos datos son lamentables, tristes y duros, no sé de qué estaríamos hablando hoy. Exactamente. Justamente ahí tenemos una plaquita que nos muestra, ¿no?, la realidad en cuanto a esta tarjeta y cuánto le dura, digamos, a cada familia esta tarjeta, cuánto le rinde, cuántas semanas le cubre del mes. Y acá también hay un dato que es terrible, ¿no? Porque, bueno, hablamos de que es importante esa ayuda, pero no termina de alcanzar. Fíjate, tenemos un 55% dijo que le alcanza 2 semanas. 2 semanas te alcanza. ¿Qué hace las 2 semanas restantes? 2 semanas, ¿no? Las otras 2 semanas y bueno, difícil. Pero no tenemos las placas hoy porque, bueno, por el tiempo, pero incluso en el uso de esta tarjeta alimentaria que totalmente va a alimentos, ¿viste cómo se incorporó aún más a la dieta de los argentinos los hidratos de carbono? Totalmente, ¿no? Las harinas. Sí, la variedad en la alimentación no está garantizada. No está garantizada, bueno, porque alcanza para 2 semanas únicamente la tarjeta alimentaria y porque muchos argentinos se han quedado sin ningún tipo de ingresos. Así que bueno, una situación triste que seguramente va a impactar cuando se tomen datos desde el Estado acerca de la malnutrición de los niños y de las niñas en nuestro país, porque la plata no alcanza, no está bien en nuestro país, la gente no la está pasando bien. Incluso la leche también está en este informe, cómo ha mermado la cantidad de consumo, ¿no? Ahí me ahogué. Sí, te ahogaste. Bueno, sigamos con los datos. Si no podés, sigo yo. Dale, ahí, busco agüita. Pasamos a la otra placa, señor director. Esto, mirá, un dato durísimo. ¿Cuántas comidas realiza diariamente, no? Un 85% de los argentinos que no tienen tarjeta alimentaria desayunan. O sea que hay un 15% de familias que no tienen la posibilidad de desayunar. Terrible porque es elegir qué comidas se van a hacer. Eso está pasando en nuestro país lamentablemente. Un 89%, acá la placa discrimina entre los que tienen la tarjeta alimentaria y los que no tienen la tarjeta alimentaria. La columna verde es entre quienes tienen la tarjeta alimentaria, sube el porcentaje de gente que almuerza, que cena, que merienda, pero vos fíjate, el 85% de quienes no tienen la tarjeta alimentaria desayunan, el 15% no puede desayunar. Hay un 11% de familias argentinas que no tienen la tarjeta alimentaria que no almuerzan. Es terrible.
es terrible. Y esto que decíamos de cómo se elige, ¿no? Qué comida hacer, porque fíjate cómo decrece el tema de la merienda, ¿no? O sea, ya las 4 comidas no son posibles, se prioriza el almuerzo. Se prioriza, ¿no?, el almuerzo. La merienda es algo que no, y por ahí, bueno, incluso la cena tiene mucho menos gente que en el desayuno. 10% menos. O sea, de las 4 comidas hay gente que elige hacer 2 comidas, el desayuno y el almuerzo. Sí. Y después nada más, digamos. Es realmente triste. Un 20% de las familias argentinas que viven en los barrios populares no cena, un 23% no merienda. Tal cual, vos lo dijiste, muchas familias están eligiendo cuál de las comidas hacer. Si el desayuno, o la merienda, el almuerzo o la cena. Y bueno, y decrece hacia la noche, ¿no es cierto? ¿Cuánto daño en la salud de un montón de gente se está produciendo por esta situación de vecinos que no tienen para comer? Sí, y acá también podemos ver cómo en alguna medida el hecho de tener esta tarjeta, ¿no? Bueno, ayuda a más gente a que pueda ser un poco más la que pueda acceder a estas comidas, porque fíjate vos, en la cena tenemos prácticamente un 20% de esas familias que no cena, ¿no? Claro. Porque no tiene la tarjeta. Bueno, mientras que teniendo la tarjeta esto se reduce un poco, ¿no? Sí, sí. Es una ayuda que es necesaria. Es necesaria la tarjeta alimentaria. Incluso hay que potenciarla, hay que tomarla como una política de Estado, reforzarla, porque la salida de esta situación económica tan triste que estamos viviendo no va a ser rápida, va a ser muy lenta. Entonces estos programas que vemos que ayudan a que la gente pueda tener una comida más al día o pueda reforzar su alimentación y la de su familia, son fundamentales. No se puede pensar en una Argentina en estos momentos que no tenga un gran plan alimentario que ayude a la gente a comer. Tal cual, no puede pensarse, digamos, sin esa asistencia. Tenemos ahí otra plaquita en donde podemos ver esto que decíamos de cómo se incrementó todo lo que es el consumo de carbohidratos, ¿no? De fideos, arroz, las papas, digo, son cuestiones que dan mucha saciedad, ¿no? Pero que no te garantizan esta alimentación equilibrada, ¿no? Totalmente. Esta placa, lógicamente, habla de este año, ¿no? Y acá lo que se mide es qué tuvo que reducir o cuántas familias tuvieron que reducir el consumo de carne, el consumo de verduras, el consumo de frutas y el consumo de lácteos. También está discriminado, ¿no? Si tiene tarjeta o no tiene tarjeta. La primera columna, las primeras 2 columnas hablan de la cantidad de familias que tuvieron que reducir este año el consumo de carne. Es impresionante. Alarma, sí. Bueno, es que también hay que decir que los precios que más subieron este año son justamente los alimentos y las verduras, por ejemplo, y las carnes son imposibles de comprar ya. Entre quienes tienen la tarjeta alimentaria, el 80% tuvo que reducir el consumo de carne. Muchísimo. Bueno, no estamos diciendo ninguna novedad, seguramente del otro lado nos están mirando un montón de familias que este año redujeron el consumo de carne, seguramente porque los precios arriba de 300, 350, 400, 500 pesos el kilo de carne se hace imposible. Y entre quienes no tienen la tarjeta alimentaria, el 85% de las familias tuvieron que reducir el consumo de carne. Proteínas. La carne aporta proteínas. Con lo importante que es encima, bueno, en determinadas edades, sobre todo, ¿no? Bueno, realmente terrible el dato, ¿no? En verduras también, acá se puede ver cómo se ha reducido en un 45%, ¿sí? En un 55%, ¿sí? Prácticamente la mitad ha reducido también, y estamos hablando de las personas que tienen este ingreso de tarjeta alimentar, mientras que quienes no tienen esta tarjeta han reducido en un 60%, ¿sí? O sea, 6 de cada 10 personas no están accediendo, han tenido que reducir la cantidad de verduras. 60%, bueno, en frutas también el 65 y el 71% han tenido que reducir, y en lácteos ni hablar. El 70% de los que tienen la tarjeta alimentaria han reducido el consumo de
de lácteos y el 76% de quienes no tienen la tarjeta alimentaria han tenido que reducir el consumo de lácteos durante este año en sus familias. Repercute directamente en los niños, en las niñas, este último dato que es muy triste porque sabemos de la importancia que tiene para las primeras infancias, las primeras edades sobre todo, ¿no? Así es, no, datos tremendos. Bueno, vamos llegando al final de nuestra columna. Datos tremendos que hacen ver una realidad muy dura. Acá no se ha hecho nada más que ir a visitar a las familias de los barrios populares de nuestro país, preguntarles cómo se está viviendo y poner en numeritos y en colores y en columnas una realidad muy triste que estamos sufriendo, que está sufriendo nuestro país y que sirve como base, sirve como punto de partida para diseñar políticas estratégicas que tengan que ver con la alimentación y con mejorar los ingresos de los argentinos para que puedan tener una alimentación acorde. Estábamos diciendo, uno de los datos que más impacta seguramente es que una parte importantísima de los argentinos tiene ingresos que no le permiten comer todos los días a su familia. Así es, bueno, esperamos que estos datos sirvan para poder profundizar estas políticas públicas de asistencia, de acompañamiento y de reactivación. Bueno, esperemos que se reactive la economía para que justamente podamos tener esos puestos laborales que tanto hacen falta, ¿no? Llegamos al final ya de la columna, nosotros nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene y mañana se encuentran con Mabel como todos los días. Muchas gracias. Así es, bueno, nos vemos.